Los encuestadores en realidad han tenido un desempeño, bueno, que ya parece ser bastante habitual, donde el voto popular va por un lado y las encuestas van por otro. Pero para hablar de este y otros temas, nada mejor que Eduardo Palladini, que es, el principal experto de Clarín por un lado, pero también el principal experto en análisis de encuestas con que contamos en nuestro país. Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Alberto? ¿Cómo andas? ¿Bien? Yo muy bien, por suerte, aunque un poco preocupado después de escuchar esa conferencia de prensa de hace un ratito del presidente Mauricio Macri. Y parece que tardan en asimilar el impacto como el boxeador groggy que contesta de memoria, pero bueno. Lo que pasa es que esto tiene un problema de una repercusión en términos institucionales grave, y me parece que no es la mejor manera de contestar a un mal resultado electoral, decir que las encuestas del viernes estaban bien pero que el pueblo votó mal, o que evidentemente el kirchnerismo no hizo autocrítica. En realidad no creo que sea el kirchnerismo, primero que no es el kirchnerismo contra quien compitió, y segundo no creo que sea quien tiene que hacer autocrítica después de sacar casi 50 puntos en la elección. Sí, digamos, en general al político le cuesta terminar de entender cuando sufre los golpes. Pensá que viven rodeados de gente, como esos entornos de los deportistas más famosos que le van adulando el oído. Yo me acuerdo también cuando perdió Kirchner en 2009. Sí. Que por ahí decían acá lo que la gente votó es confirmar el rumbo, y después tardan en asimilar la derrota. También a veces creo que el peor razonamiento que pueden hacer es plantear como que el pueblo no los interpreta. Yo sé algo que estoy convencido, es que los votos tienen una explicación. Acá hay una mayoría de voto afirmativo, es más del 49% que votó Alberto Fernández. Así es. Tiene una razón lógica, un 49% atraviesa toda la sociedad, ganó en 22 de las 24 provincias, es decir, no es un fenómeno particular ni de las clases bajas, ni nada por el estilo, pero a la política le cuesta, con el riesgo que marcabas muy bien vos, que son días cruciales, digamos, que no podemos ver el changüí de una semana para ver cómo reaccionamos, así que en general el deseo como periodista, pero también como argentino, de que haya una reacción para empezar a encaminar una transición ordenada, ¿no? No, porque hay una cosa que me llama la atención. En realidad esto que vos decís de la adulación lo sufrieron todos nuestros presidentes, ¿no? Lo sufrió Néstor, lo sufrió Cristina, lo sufre ahora Mauricio Macri, lo sufrió Irigoyen. Históricamente, lamentablemente, tenemos un sistema presidencialista bastante arcaico, que no tiene mecanismos de control, que no es auditado y demás, y entonces pasa esto, ¿no? Que viven en esa nube aislada. Pero lo que pasa con el presidente Macri en general y con este gobierno es como que presentan que hay una situación crítica como si hubiera gobernado otro. Claro, sí. Bueno, incluso yo creo que también, no por defender a Marcos Peña, ni mucho menos, pero a veces también se busca un chivo expiatorio. El principal responsable es el presidente. Así es. Entonces, el que decidió las políticas, es como una obviedad decirlo, pero a veces parece que habría que repetirlo por este tema de no, incluso dentro del gobierno, de no adjudicarle responsabilidades al jefe, empiezan a buscar chivos expiatorios. En todo caso, si las sugerencias de Marcos Peña no fueron las mejores, el que lo sostuvo ahí a capa y espada fue Macri. Efectivamente. Así que bueno, eso. Y bueno, ahora, ¿por qué razón? Bueno, sabemos que la verdad parece que la metodología de las encuestas no es la más adecuada, ¿no? Porque en realidad la mayoría de los encuestadores han estado bastante lejos de prever un resultado como este. Sí, yo creo que hay algún gris, aunque obviamente el trazo grueso acá no hay mucho misterio, y yo la fui mirando durante todos estos meses. Nadie previó una diferencia tan grande, mayor a los 2 dígitos. Alguna vez durante todos estos meses le dio 2 dígitos, pero siempre dieron menos. Todas, incluso las kirchneristas, coincidían en que había una mejora de las expectativas económicas que redundaba en una mejor intención de voto de Macri, y no se percibió. Lo único, una de las pocas cosas que creo que sí se midió más o menos bien, fue la polarización. Si te fijas entre los dos,
con voto positivo sacan 82 puntos. Se hablaba eso sí. de una polarización de más 80 puntos. Ahora, lo que mucho voto que se suponía que podía ir 6 o 7 puntos, que se suponía que iban a ir a más, que terminaron en Alberto. Eso es lo raro también. Porque el 8% de la Baña es previsible, no sé, el 3% del Caño, ponele que Esper podría haber estado un poquito más arriba y Gómez Centurión un poco más abajo, pero ese 18% restante estuvo bien medido. Sí. Y si mediste bien la polarización, ahora los dos principales los ponderaste mal, eso es lo que es realmente raro. Coincidían todos en que iba a ganar Alberto, o por lo menos de lo que publicaba yo, el 95%, pero con diferencias de 1 a 9 puntos fue lo último que pude ver en la semana previa a la elección, también para que los encuestadores después no argumenten cambios de último momento para justificar errores en la medición. Les ofrecí a todos que me manden su última medición, accedieron 13, y el que más pronosticó una diferencia fue Gustavo Córdoba y Asociados, pero en 9,3 puntos. Después hubo dos en 7 y pico, un par más en 6 y después todas claramente más abajo. A mí me llegó una en tiempo de restricción, que no sé si corresponde decir el nombre de quién, que la colocaba arriba de 10 puntos, estaba en 10,2, 10,3. Pero fue la única, y creo que se fue hecha el viernes o el sábado sobre... Sí, puede ser. Pero bueno, pero fue una sola de esta catarata de encuestas. Y hablé con Hugo Aime, que medía para Alberto, y hablé con Analia del Franco, que medía para Alberto, y los Roca Cadeno que hizo Tito Bachmann durante la jornada. En ningún momento se vislumbró, a los primeros de la mañana eran un 9, nadie un 15. Yo creo que sorprendió a los encuestadores, a los propios candidatos. Sí. Evidentemente había acá un fenómeno que nadie terminó de percibir. No, es más, yo te digo que creo que fue el día viernes donde en los grupos de Alberto se llamaba la atención porque en general se estaba en 3,8 de promedio o más abajo y como que había que insistir para salir a pelear el voto. Y de golpe, claro, 48 horas después... En ese sentido, sí. No, me parece, no sé si es injusto o qué, pero no fue solo un fenómeno encuestadoras que intentaron operar a favor del gobierno. Ponele que haya habido algunas, ¿no? Lo más llamativo fue lo del Ipsis del viernes, y ahí sí fue claramente un... Y la brasileña un también. Y ahora queda mucho más claro. Pero te insisto, encuestadoras cercanas al kirchnerismo, yo hablo con todo el mundo, ninguno tenía en su radar una ventaja tan grande. Vos hiciste un análisis muy interesante hoy en un tuit, por lo menos, que donde hablabas de una comparación con el 2015 respecto de los votos de Cambiemos, ¿no? Sí, si uno toma vista, viste que por ahí empezamos con el Fino, con tal provincia, si tomás un poquito de distancia y ves el mapa y cómo se formaron las alianzas, básicamente Macri saca casi lo mismo que en la primera vuelta del 2015. La primera vuelta del 2015 es el parámetro que tomaron todos los analistas y los propios candidatos para trazar objetivos, porque en la PASO estaba la interna de Massa con De la Sota, la propia interna de Cambiemos, entonces siempre se tomó como un parámetro la primera vuelta del 2015. Si no te fijas eso, en porcentaje Macri saca solo un punto menos, 34 contra 33, es decir, Macri casi que empata con el propio Macri. Uh-huh. Y Alberto es Scioli más la suma de un pedazo de Massa. Scioli había sacado 37 puntos, Massa había sacado 21, 13, de alguna manera se van para Alberto, más los 38, llega casi a 50 puntos, y 8 de esos que tenía Massa los retiene la Baña. Es como que quizás más simple de lo que uno suponía. La unión del peronismo y la jugada de deshacer alternativa federal y llevarse a Massa para un lado, evidentemente dio buen resultado. Una jugada que a todos nos pareció, que tenía una connotación positiva por la sorpresa, así como ninguna encuesta previó 2 dígitos, nadie supuso que Cristina iba a ir como candidata a vicepresidenta, pero hasta que no estuvieran los resultados era contrafáctico, podía ser una jugada maravillosa,
o si perdía, todos los analistas saldrían a decir una porquería. No, y vos fíjate que ese análisis que haces es muy interesante, porque de hecho en algún momento se dijo, se lo convoca a Pichetto, pero no con la expectativa de que traiga votos, y aparentemente fue así. Sí, pero eso yo creo que era bastante claro. Siempre en Pichetto se buscó lo que repitiera ya dentro de un nuevo gobierno, a partir de diciembre de 2019, el rol que ocupó en el Congreso, articulando no solo en el Senado, sino también en diputados. Siempre le sirvió para cerrar acuerdos en diputados. Esto es dicho por los propios funcionarios del gobierno, no nos da capacidad de gestión, articulación en el Congreso, pero Pichetto en 2015 perdió en Río Negro. Era bastante claro que no estabas trayendo ni siquiera un Massa devaluado como se supuso, o como creo que realmente, no es el Massa del 2013, pero no estás trayendo ni a Massa ni a Urtubey, que sí tenían algún voto un poco más comprobado. Fue una jugada más de gobernabilidad que evidentemente no para sumar votos no le sirvió. Sí, yo creo también que de alguna manera contuvo la eventual fuga de votos de radicales, y fue más que nada pedido por el radicalismo, ¿no? Como para completar la fórmula. Bueno, Sí, alguna idea de pedido de apertura, pero que muchas veces el gobierno se suponía que en un eventual segundo mandato lo iban a cumplir, pero siempre el macrismo se quedó en el amague de la apertura. Sí. Porque ante las crisis, por ejemplo la de gabinete fue la más clara, que en un momento parecía que se iba Marcos Peña, que entraban 3 ministerios para los radicales, y terminó con un maquillaje, pasando ministerios de secretarías y con Marcos Peña en el centro de las decisiones. Se suponía que la llegada de Pichetto para un eventual segundo mandato podía generar realmente una apertura y un gobierno más de coalición con otras fuerzas, incluso con algunos peronistas, pero bueno, los resultados están a la vista. Claro, pero además vos ves que si bien Pichetto tuvo un protagonismo muy importante en toda la campaña, en la última semana las presentaciones fueron muy acotadas, en general lo hizo en solitario, y en el acto de cierre estuvo, pero ni siquiera habló, es decir, como que se cerraron nuevamente sobre el núcleo duro del PRO. Sí, qué sé yo, a la vista de los resultados, ya el pedido del voto, pedir a la gente que blanquee el apoyo, eso realmente, por lo menos a mí en lo personal, ya me dio una idea de señal de debilidad. Otras veces habían pedido el voto a través de las redes sociales, pero no desde ese lugar de por favor decir que no te da vergüenza votarme. A mí ya me hizo un ruido. Y después quizá también, ojo, nosotros analizamos mucho la campaña, si tal incorporación tuvo tal efecto o no, y quizás es mucho más simple, y es que la recesión es más fuerte de lo que podríamos suponer, pega en lugares que uno no recorre, y no hay campaña, no hay red social y no hay WhatsApp que pueda dar vuelta a eso. No, a mí me parece que no, y además algo que han demostrado en general las elecciones aquí, sobre todo las presidenciales, creo, es el hecho de que se premia una buena gestión económica, y cuando las gestiones económicas tienen estas características, enseguida llega la censura por parte de las mayorías que se ven afectadas. Es que hubiese sido para manuales de historia, por lo menos de lo que yo recuerdo, después de la vuelta a la democracia, ya parecía histórico que el gobierno estuviera competitivo con más de 13 meses de recesión, con caídas de 2 dígitos en el consumo. No sé, ahí me llevaba a pensar, si esos números eran reales, digamos, el mal recuerdo que había dejado el kirchnerismo, como para que no, y toda la oposición, porque vos decías, con esta situación económica la gente tiene que estar ya buscando un opositor que lo reemplace. Cuando veía los números decía, bueno, ¿qué pasa del otro lado que la gente no salta a buscar un cambio para terminar con la recesión económica? Y evidentemente la gente lo estaba buscando y lo terminó eligiendo. Vos sabés que en realidad uno busca explicaciones más complejas, como decías vos, y yo decía, bueno, si dan estos resultados de las encuestas, tiene que ver por un tema de fuego amigo, porque los que quedaron fuera de las listas piensan tomarse revancha o lo que sea, y en la práctica no fue eso, votaron todos. Pero además después las motivaciones del voto, yo no digo que no haya, no le quito, digamos,
responsabilidad a los medios de comunicación sobre, no sé, la formación de opinión de la gente y las redes sociales y el Big Data y todo lo que se te puede ocurrir. Pero después las motivaciones del voto son muy diversas, ¿viste? No, me parece que a veces como se subestima, y creo que lo hizo mucho el kirchnerismo, que aún teniendo los principales medios siendo muy críticos en el 2011, Cristina sacó el 54%, y ahora te diría lo mismo, sobre todo cuando hay procesos tan fuertes, cuando hay una oleada de gente que quiere cambiar. Creo que no hay nota en un diario y no hay tweet o posteo que lo devuelve, y aparte la gente me parece está mucho más atenta, y eso, más atenta, y consume noticias no solo a través de los medios tradicionales, y en un punto nos puede jugar en contra, pero también me parece que está bueno este consumo más anárquico, porque la gente en un punto decide un poco más libremente. Vos sabés que me decía el otro día un intendente que me dice, lo que pasa es que a veces las encuestadoras interpelan al ciudadano individual cuando, por lo menos en muchas provincias, hay un voto que es un voto casi colectivo, ¿no? Es un voto que está encuadrado. Y entonces, más allá de lo que opinen personalmente en la encuesta, después al momento de votar, por que son empleados públicos o porque pertenecen a una empresa o por lo que sea, terminan votando de una manera diferente. No sé si es un problema metodológico o bueno, o simple, o por el hecho de utilizar el método de los teléfonos fijos que en realidad está muy sedimentado. Bueno, ahí ya hay un sesgo fuerte, evidentemente, porque la mitad de los argentinos ya no usa teléfono fijo. Yo leí algunos análisis que, digamos, que había como una contradicción entre encuestas distritales, por ahí un poco más amplias, presenciales, cuando las ponderabas contra una encuesta nacional de 2.000 casos, que es como muy general, había ruido, como diciendo, bueno, pero si, supongamos, si Alberto está tan alto en tal lugar, no puede en la nacional estar tan pegado. Claro. Entonces puede ser que haya algo metodológico, pero yo igual tampoco descartaría algún voto vergüenza. También. Insisto con este dato, acertaron con la polarización, pero le erraron con los dos principales candidatos, y que sobre todo las fuerzas, las dos tenían más rechazo que adhesión. Eduardo, lo último te voy a preguntar para no robarte más tiempo. Sí. Como, bueno, dicen que Mauricio Macri se habría comunicado con La Baña, que un grupo de empresarios habría tirado la idea de que sería conveniente que bajara la candidatura y demás, lo cual a mí me parece casi ciencia ficción, pero en nuestro país nada es descartable. ¿Vos tenés algún dato sobre eso? Y además, si sabés si alguna encuestadora le encargaron que midiera el impacto de esta jugada. No, la verdad que no. Lo único que circuló hoy son versiones de cambios en el gabinete que hasta ahora no se confirmaron. No. También es cierto que muchas veces hasta que no se cambia no te lo confirman, pero la verdad que lo comentabas vos, Alberto, no lo he escuchado. No, porque el tono del discurso de Macri no parece ser un discurso que anuncie cambios. Me parece que además sería difícil encontrar reemplazos tal vez en este momento, ¿no? Es que ahora, ¿quién va a agarrar ahora? Sí. Ahí hay como, yo creo que va a haber un equilibrio muy fino entre la apertura que pueda mostrar Macri, lo discreto que está a conversar con la oposición, pero también la oposición, porque iba a ir a, salvo que le digan, mira, te doy la llave de la Casa Rosada mañana, porque la oposición va a ir a discutir medidas cuando ni siquiera lo está convocando el oficialismo. No fue tan contundente el triunfo en las PASO, pero nosotros pensamos que todavía hay que elegir. Claro. No digo porque vaya a cambiar el resultado, pero digo, no está electo. Si fuera después del 27 de octubre, voy a decir, bueno, sí, lo convoco, todavía falta. Si no hay una iniciativa del oficialismo, es como raro. También uno lo que desearía es que entre oficialismo y oposición, digamos, se tenga en cuenta que, digamos, no es lo mismo un país con 34% de pobres que con 40%. Entonces, y nosotros sabemos que en 3 meses lo podemos disparar las estadísticas sin ningún problema. Pero es que bueno, a ver, hiciste un desastre, porque primero agarraste y dijiste que estas PASO iban a marcar los próximos 30 años de la historia argentina.
¿Qué necesidad tenía de poner ese tipo de presión sobre el resultado? Porque de hecho con los resultados quedó claro que la sociedad hay un rumbo que no quiere. Después, por el otro lado, me parece que si vos querés convocar a la oposición con un resultado como el de ayer, lo que tenés que hacer es tener un tono más tolerante y hacer la autocrítica a vos, no exigirle la autocrítica al otro y echarle la culpa de lo que fue la corrida de hoy al temor al kirchnerismo, porque ni siquiera identificás al adversario cuando te está diciendo que quiere reformularse, que es el frente con todos, que nuclea el peronismo y demás, seguir tratándolo como kirchnerismo es un discurso propio del 2015 o del 2017, pero que ahora no se adecua a lo que eran las fuerzas que estaban en pugna. Sí, pero bueno, yo insisto, en estas semanas que pasan, mientras la política va viendo cuando agarra, viste como un equipo de fútbol que viene en debacle y le ofrecen al técnico y dicen, no, mejor esperar que traigan los refuerzos, y como que, viste, que no se entra en una puja, porque acá, semana a semana, digamos, va quedando un tendal. Y digamos, y creo que ninguno quiere revivir las crisis que vivimos cada vez con intervalos más chicos. Y bueno, tal vez lo convoquen a Caruso Lombardi, qué sé yo, que para esta para que no seamos África, pero va. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho, como siempre, tu aporte, realmente nos has puesto al día, y bueno, y quedamos un poco bastante preocupados porque en realidad ni siquiera fue la primera vuelta, tenemos octubre, diciembre, son muchos meses y los primeros signos son realmente muy preocupantes. Dale, Alberto, gracias por el llamado, un abrazo.